Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un chisme jugoso, porque hoy, amigos y amigas, tenemos un tema que está literalmente explotando en las redes sociales. Un tema que ha incendiado los foros de discusión y que involucra a dos de las estrellas más grandes, queridas y aclamadas de Turquía, Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Sí, los mismos que protagonizaron la icónica y amada serie Kara Sevda, también conocida como Amor Eterno. La serie que nos hizo llorar, reír y suspirar por sus personajes. Pero antes de que nos lancemos de lleno al corazón del drama, quiero darles la bienvenida más cálida a todos los nuevos suscriptores y agradecerles profundamente por estar aquí. Me emociona tenerlos a bordo. Y si eres nuevo por aquí, ¿qué esperas? Suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. Aquí hablamos de absolutamente todo lo relacionado con el fascinante mundo del entretenimiento, de las series turcas que tanto nos apasionan, de los chismes más jugosos de los famosos, de las noticias más candentes, todo lo que se les ocurra. Este canal es como un oasis para los amantes de las series turcas y los chismes del mundo del espectáculo. Bueno, ya estamos todos reunidos. Preparen sus palomitas, porque el espectáculo está por comenzar. ¿Qué pasó? En el título del vídeo, ya lo adelanté, el asunto es explosivo. Dice que Neslihan explota, y sí, la cosa va por ahí. Al parecer, hubo unas declaraciones, unas palabras, de Burak Özçivit que no le cayeron nada bien a Neslihan. Y la reacción de Neslihan en las redes sociales fue, intensa, para decirlo suavemente. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Burak que detonó la furia de Neslihan? ¿Qué palabras desataron esta tormenta en el mundo del entretenimiento turco? Vamos a analizarlo a fondo como nos gusta, desmenuzando cada detalle. Para entender bien la situación, necesitamos retroceder un poco en el tiempo, hacer un pequeño flashback a la época dorada de Kara Sevda. Para aquellos que quizás sean nuevos en el mundo de las series turcas, o que no hayan tenido el placer de verla, Kara Sevda o Amor Eterno fue un fenómeno a nivel mundial. Su trama, llena de amor, intriga, pasión y secretos, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La historia de Kemal y Nihan, interpretados magistralmente por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, respectivamente, nos mantuvo pegados a la pantalla, semana tras semana. Su química en pantalla era, y es, innegable. La forma en que se miraban, la tensión palpable en cada escena, la complicidad, todo eso hizo que la serie fuera un éxito rotundo. Y por un tiempo muchos fans, muchísimos, soñaron con que esa chispa, esa conexión, esa magia, se trasladara a la vida real. Soñaron con que Kemal y Nihan, o mejor dicho Burak y Neslihan, fueran una pareja fuera de la pantalla. Pero la realidad, como suele suceder, es diferente. Ambos actores, para decepción de algunos, están casados con otras personas. Neslihan está felizmente casada con el también actor Kadir Doğulu, con quien tiene una relación estable y muy querida por los fans. Y Burak, por supuesto, está casado con la también actriz Fariye Evcen, una de las actrices más bellas de Turquía, con quien tiene un hijo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la explosión, con el estallido de Neslihan? Pues aparentemente en una reciente entrevista, en una conversación, en un intercambio de palabras, Burak Özçivit habló sobre su relación con Neslihan. Y lo que dijo, no fue precisamente lo que los fans esperaban. Según los reportes, según las fuentes, según los rumores que corren por las redes, Burak hizo comentarios que se interpretaron como despectivos hacia Neslihan, o al menos, no muy elogiosos. Algunos dicen que restó importancia al trabajo que hicieron juntos en Kara Sevda, que minimizó el éxito de la serie, o que insinuó que la química que tenían en pantalla, esa chispa que nos hacía vibrar, no era tan real. Otros, por el contrario, aseguran que sus palabras fueron malinterpretadas y sacadas de contexto. Aquí es donde entra la parte explosiva, la parte que desató la polémica. Después de que estas declaraciones, que estas palabras, salieran a la luz, Neslihan reaccionó de una manera que dejó a todos boquiabiertos con la boca abierta. No se quedó callada, como muchas veces hacen las celebridades para evitar controversias, para no generar polémicas. No, señora. Neslihan, con su carácter y su forma de ser, no lo permitió. Neslihan utilizó sus redes sociales, su plataforma, su voz, para enviar un mensaje muy claro, un mensaje que no dejaba lugar a dudas.
No voy a revelar, en este momento, la respuesta directa de Neslihan, porque quiero que se enganchen al vídeo hasta el final. Quiero que se queden aquí, conmigo, para que descubramos juntos qué fue exactamente lo que di. Pero les daré algunas pistas, para que vayan armando el rompecabezas. En sus publicaciones en sus redes sociales, Neslihan utilizó palabras muy fuertes, palabras que dejaron claro que no estaba para nada de acuerdo con lo que había dicho Burak. Palabras que dejaron ver su enojo, su decepción o su molestia. También muchos especulan, muchos rumores corren, que Neslihan se refirió a Burak como una persona con una actitud, digamos, poco profesional. Imagínense la escena, todos los fans de Karasevda, los miles de fans impactados, sorprendidos. Las redes sociales, como era de esperar, enloquecidas, ardiendo. Los medios de comunicación turcos, los canales de televisión, los portales de noticias, con un festín, aprovechando el cotilleo. El nombre de Neslihan Atagul y Burak Ozcivit se convirtió en tendencia mundial, y todo el mundo, quería saber qué había pasado, qué había sucedido, qué había desencadenado esta tormenta. Los foros de discusión se encendieron, los comentarios en las publicaciones de ambos actores se multiplicaron por miles, y la especulación se desató. Pero, ¿por qué esta reacción? ¿Por qué Neslihan explotó de esta manera? ¿Por qué decidió responder de forma tan contundente? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, donde analizamos las posibles razones, pero siempre con argumentos, siempre intentando entender la situación. Primero, y esto es fundamental, como dije, la serie Karasevda fue un éxito rotundo, un éxito que marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. La conexión, la química, la complicidad que existía entre Neslihan y Burak fue, sin duda, clave para ese éxito. Sin esa conexión, la serie no habría tenido el impacto que tuvo. Es normal y hasta comprensible que Neslihan se sienta dolida, que se sienta ofendida, si considera que Burak está minimizando el impacto de su trabajo juntos, si siente que le está faltando el respeto a la relación profesional que tuvieron, a los años que compartieron en el set, y a los millones de fans que amaron la serie. Segundo, recordemos que Neslihan es una mujer, por lo general, muy reservada. Es una persona que no suele involucrarse en escándalos ni en polémicas. Es una actriz que prefiere que su trabajo hable por ella. Por eso su reacción, su respuesta, fue aún más sorprendente. Fue algo que no esperábamos. Esto indica que las palabras de Burak realmente la ofendieron, la hirieron, y que ella sintió la necesidad, la obligación de defenderse, de defender su trabajo, de defender su imagen. Tercero, y esto es importante, hay rumores, y repito, rumores que circulan en los foros y en las redes sociales, de que entre Neslihan y Burak siempre hubo cierta tensión fuera de las cámaras. No se sabe exactamente qué pasó, cuáles fueron los motivos, pero al parecer, no siempre tuvieron una relación cordial, una relación fluida. Quizás las declaraciones de Burak fueron la gota que colmó el vaso, la chispa que encendió la mecha de un conflicto, de una tensión, que ya existía. Esto podría explicar por qué Neslihan reaccionó de forma tan impulsiva. Ahora bien, ¿qué ha hecho Burak Ozcivit después de la explosiva reacción de Neslihan? ¿Cómo ha reaccionado ante la tormenta mediática? Pues, aquí es donde la historia se pone aún más interesante, más enigmática. Al principio, en un primer momento, Burak no dijo nada. No emitió ninguna declaración, no se pronunció en redes sociales. Simplemente optó por el silencio. Esta estrategia a veces funciona para calmar las aguas, para evitar que la polémica se extienda, pero en este caso, no funcionó del todo. La controversia siguió creciendo, se multiplicó por miles, y los fans seguían divididos. Algunos, la gran mayoría, defendían a Neslihan, otros, un grupo más pequeño, defendían a Burak, y muchos, muchísimos, solo querían saber la verdad, querían saber qué había sucedido realmente. Después de unos días, y ante la creciente presión mediática, la presión de los medios, la presión de los fans, Burak finalmente se pronunció. ¿Y qué dijo? Bueno, para ser honestos, no aclaró mucho. Intentó restarle importancia al asunto, intentó minimizar la situación, diciendo que todo había sido un malentendido, una mala interpretación, y que entre él y Neslihan no había ningún problema. Insistió en que se llevan bien, que se respetan mutuamente y que no hay ninguna tensión entre ellos. Pero sinceramente sus palabras no convencieron a muchos. La gente sintió que estaba evadiendo la situación,
que no estaba siendo del todo honesto, que estaba intentando tapar el sol con un dedo. Pero, ¿qué dice realmente Neslihan? ¿Qué fue lo que escribió exactamente en sus redes sociales que hizo que la situación explotara de esta manera? ¿Qué palabras utilizó para expresar su enojo y su decepción? Aquí les va porque, como les prometí, no me guardo nada. Neslihan, en lugar de responder directamente a Burak, en lugar de mencionar su nombre, publicó en sus redes sociales una imagen, una fotografía con una frase muy contundente, muy directa, que decía: la verdad siempre sale a la luz. Una frase que por supuesto fue interpretada como una clara respuesta a las declaraciones de Burak. Además, y esto es importante, Neslihan acompañó la imagen, la fotografía, con varios hashtags, con varias etiquetas, que dejaban ver su postura, que dejaban ver lo que ella pensaba. Algunos de los hashtags que utilizó fueron: #respeto, #profesionalismo, #humildad. Hashtags que por sí solos ya dicen mucho. En resumen, el mensaje de Neslihan fue claro, cristalino. No estaba de acuerdo con lo que había dicho Burak, consideraba que su actitud era una falta de respeto hacia su trabajo, hacia la serie, hacia ella misma. Aunque no lo nombró directamente, sus publicaciones fueron una clara, una evidente, una rotunda respuesta a las declaraciones del actor. Un mensaje que, como era de esperar, generó un revuelo enorme en las redes sociales. Pero la cosa no quedó ahí. Los fans de Neslihan, sus seguidores, sus admiradores y, en general, muchos usuarios de redes sociales, se volcaron, se lanzaron a apoyarla, a defenderla. Empezaron a criticar a Burak, a cuestionar sus palabras, a defender a Neslihan, a elogiar su profesionalismo, a destacar su talento. Hubo un auténtico revuelo, una tormenta de comentarios, de mensajes, y el debate sobre la actitud de ambos actores se extendió por toda la red. Los foros de discusión se encendieron, y la polémica siguió creciendo. En este punto es importante recordar, y quiero dejarlo claro, que aunque la reacción de Neslihan fue explosiva, aunque su respuesta fue contundente, no sabemos la verdad completa. Solo conocemos una parte de la historia, la que se ha hecho pública, la que ha llegado a los medios. Tal vez las declaraciones de Burak fueron sacadas de contexto, quizás hubo una mala interpretación de sus palabras, o tal vez simplemente hay una tensión real, una tensión latente entre los dos. La verdad a veces es muy compleja y los rumores a veces distorsionan la realidad. Lo que sí es cierto es que esta controversia, este drama, ha reavivado el interés en Kara Sevda, ha puesto a sus protagonistas en el centro de la conversación, una vez más. Y a pesar de todo, la gente, los fans, los seguidores, siguen esperando una reconciliación, una aclaración más detallada, una explicación más exhaustiva, que revele la verdad completa y que ponga fin a esta polémica. Este es un claro ejemplo de cómo las declaraciones de los famosos, incluso si parecen insignificantes, incluso si parecen inofensivas, pueden generar un terremoto, una tormenta, en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento. Y a veces es mejor pensar dos veces antes de hablar, es mejor meditar las palabras, especialmente cuando se trata de tus compañeros de trabajo, de una serie que fue un éxito mundial, y de la imagen que proyectas ante el público. Las palabras tienen un poder inmenso, y pueden generar consecuencias inesperadas. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado, este análisis profundo, de todo el drama entre Neslihan Atagul y Burak Ozceğit. Espero que se hayan entretenido, que hayan disfrutado de este chisme, de esta polémica. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Neslihan tuvo razón en explotar? ¿Creen que Burak actuó de manera incorrecta? ¿Creen que todo esto es un malentendido? Déjenme sus opiniones, sus comentarios en la caja de comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber lo que piensan. Quiero agradecerles de todo corazón, a todos por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su apoyo incondicional, y por ser parte de esta comunidad, de este canal. Me encanta tenerlos aquí. Son ustedes, mi querida audiencia, los que hacen posible este canal. Y por favor, no se vayan sin dejar su me gusta si les gustó el vídeo, si disfrutaron del análisis, si se entretuvieron con el chisme. No se olviden de compartir el vídeo con sus amigos y conocidos, con todos los que aman las series turcas y los chismes del espectáculo. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido, para no perderse ningún vídeo, para no perderse nada. Y recuerden, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.
Un abrazo enorme.